Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Muy buenos días, estamos de vuelta, aunque el magazine va a volver con todos los honores y con los invitados y los protagonistas habituales de la actualidad de Fuerteventura el próximo lunes, puntual a su cita a partir de las 8 de la mañana, pero hoy estamos de nuevo por aquí para llevarles la última hora de lo que va a ocurrir en un tema que desde luego siempre genera un amplio debate, unos pensamientos a veces encontrados, a veces desencontrados y sobre todo que es la principal industria, no solamente de Fuerteventura, sino del resto de Canarias. Estamos hablando de turismo y por ello está contemplado que esta tarde a partir de las 7:30 en la Fundación Manuel Velázquez Cabrera en Tiscamanita sea los retos, los desafíos a los que se enfrenta este sector, que también este año le ha tocado escuchar también a una parte de la ciudadanía. Felipe Bermúdez, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, ¿qué tal? Un saludo. Gracias por acompañarnos también a la consejera de Turismo, que va a ser una de las invitadas de honor, y quién mejor que la majorera Jessica de León para hablarnos precisamente pues de este año y medio que ha sido muy intenso. Bienvenida, Jessica. Muchísimas gracias. Y también el representante de BENMAGEC, que acaba de llegar, como quien dice, acaba de aterrizar en la isla de Fuerteventura y va a ser también uno de los ponentes. Eugenio Reyes, bienvenido. Gracias por la invitación, un saludo y un abrazo a todas y a todos. Bueno, estará en el debate también esta tarde. Es un debate, por cierto, abierto, con entrada gratuita, que ha abierto la participación también de todos los asistentes, como todas las charlas, ponencias que se imparten en la Fundación. Va a estar una representante, la directora comercial del Oasis Wildlife, Belén Cabrera, entre otros. Quizá haya alguna que otra sorpresa. Bueno, ¿por qué el turismo? A estas alturas del verano, además. Esta mesa redonda se inscribe dentro del aula, el número 13 de la Fundación, y la verdad que le hemos titulado Los retos de Fuerteventura hoy, y evidentemente uno de esos grandes retos es qué va a pasar con el turismo en el futuro. Por eso quisimos no tratarlo solo desde una sola perspectiva, sino desde varias perspectivas, y por eso el panel que hemos elaborado. Por cierto, hay que decir que la moderadora del debate va a ser precisamente Nuria, nuestra anfitriona de hoy, y por tanto estamos muy expectantes, ¿no?, con esta mesa redonda. Yo, para motivar un poco el tema, a mí siempre nos ha trabajado mucho lo que Antonio González Vieites, un experto muy amigo de la Fundación, tiene una frase lapidaria que dice: el turismo que nos sacó de la miseria nos puede matar de sobredosis. Es una frase de una gran sabiduría y que de alguna manera nos invita a decir, vamos a ver, ¿qué está pasando con el turismo y qué va a pasar en el futuro, ¿no? Ese es un gran reto, y en ese sentido, por eso, desde la Fundación hemos optado por coger este tema y hacerlo con este formato de mesa redonda. Bueno, antes de traer faena con la consejera, me gustaría también conocer las opiniones de BENMAGEC. Después de, pues eso, todo lo que ha ocurrido durante este último año, donde la ciudadanía ha salido a la calle y está pidiendo, sobre todo la gente muy joven, que tiene una elevada conciencia medioambiental, está pidiendo turismo, sí, pero quizá de una forma más regulada. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, ahí está ese acto masivo, ¿no?, del 20A, ¿no?, un referente ya en la historia de Canarias y que ha arrastrado una ola planetaria. Ahora mismo en octubre se prevé 172 destinos turísticos del planeta que se van a movilizar sobre el tema de los límites. O sea, de Canarias se habla ya de una primavera canaria, ¿no? Lo mismo que la primavera vinculado al tema de cómo gestionar los límites, ¿no? El caso canario tiene su singularidad, ya lo debatiremos esta tarde. El caso majorero es aún más singular, tiene unas potencialidades propias que le permite ser una avanzadilla en ese nuevo modelo frente a otras islas más castigadas, como Gran Canaria, como Tenerife, etcétera. Y vengo en son de reflexionar los grandes desafíos, ¿no? Está el modelo territorial, el modelo demográfico, el modelo de masas del siglo XX, que en el siglo XXI se va a extinguir, de masas de consumo, masas de movilidad, y vamos a un modelo nuevo y eso hay que recolocarlo.
¿Hacia qué modelo vamos, Eugenio? Los expertos coinciden en que a partir de los años 30 la población planetaria empezará a caer de forma global. Ya no solo los países desarrollados, se va a estabilizar, salvo puntos muy calientes de movimientos por el tema climático, como el caso de Canarias, los corrimientos africanos, etcétera. Pero en general vamos a un modelo de pérdida neta de población y los grandes actividades económicas de masa tendrán que recolocarse, pero no solo turísticos, sino de consumo de masa, publicidad de masa, etcétera, ¿no? Y eso es un desafío para Canarias, que ha optado por un modelo de turismo de masas y encima en formato de monocultivo, que es otro de los desafíos que se van a extinguir en el siglo XX, ¿no? O sea, los cultivos van a ser mixtos, se habla ya de los policultivos, de las poliproducciones primarias agrícolas, de los polisturismos, o sea, se habla ya de modelos multicomplejos, ¿no? Uh-huh. Y ese va a ser dos desafíos. Canarias ha apostado por un monocultivo y esos son dos de los grandes desafíos. Ya comentaremos algunos más. Y afortunadamente yo creo que si tenemos la serenidad y la tranquilidad de abordarlos con cierta perspectiva, podemos colocarnos en una situación de oportunidad y entender los desafíos como una oportunidad, ¿no? Jessica, desde que entrara en la Consejería de Turismo, bueno, ya venía como consejera de Turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura, es decir, ya conocía la industria y los desafíos de la isla de Fuerteventura. Yo creo que todos en esta mesa coincidimos en que el modelo de Gran Canaria, muy especialmente el de Gran Canaria, es al que no debería de parecerse la isla de Fuerteventura, que está ya excesivamente explotado. Queda poco por hacer y quizá ha sido uno de los principales detonantes de ese cansancio, de ese hartazgo ciudadano. No piensa lo mismo un ciudadano de Fuerteventura, obviamente, que un ciudadano de Gran Canaria o de Tenerife, de esas zonas tan masificadas. Pero yo creo que Jessica ha intentado llevar el modelo que tenía de cómo entender el turismo en el Cabildo Insular de Fuerteventura al modelo del Gobierno de Canarias. ¿Ha sido así? Bueno, creo que en definitiva lo que nosotros hemos dicho desde el minuto uno es que el modelo del turismo antes era un modelo basado únicamente en la rentabilidad económica y ahora lo que se nos exige, yo creo que lo ha puesto bien el compañero de Ben Majé, que es que la mesa tiene más patas, no solamente la rentabilidad que todas y cada una de las empresas, pequeños, autónomos o hoteleros o turoperadores puedan sacar del territorio, sino que se exige otro compromiso distinto y es un compromiso ambiental y sobre todo un reto que tenemos sobre la mesa, que es el reto social, es decir, cómo las generaciones futuras pueden estar en una Canarias donde no solamente se ponga o funcione y el turismo saque un sobresaliente, sino donde otros sectores seamos capaces de vincular una actividad tractora con el desarrollo de otras muchas e incluso que estas empiecen a cobrar un nivel de protagonismo en materia de empleo, de desarrollo, de formación, de diversificación, que podamos alcanzar mayores cuotas de bienestar social. Yo creo que ese es el reto que nos hemos puesto desde el minuto uno. Siempre hemos dicho que el enfoque ha cambiado. Antes yo creo que la industria turística pensaba en cómo el cliente pasaba mejor sus vacaciones. Yo creo que esto es un modelo de empresa, pero no de gobierno. El modelo de gobierno tiene que ser cómo sus ciudadanos, sus contribuyentes, sus administrados viven mejor en el territorio. Y yo creo que ese es el punto de vista desde el cual, entendiendo que hoy el turismo va bien en Canarias, factura más, por tanto podemos entender, genera casi prácticamente 1 millón de ocupados entre todas las actividades. Nunca hemos tenido 1 millón de ocupados en Canarias. Podemos insertarnos en una reflexión profunda, que es precisamente de la que estaba hablando el compañero, en la que podamos revisar con un debate profundo sobre la actividad económica en cuestión, pero también sobre el modelo económico que queremos para Canarias y para cada una de las islas, entendiendo su singularidad. Efectivamente no es lo mismo un ciudadano o un tinerfeño el problema que pueda tener que un majorero, entendiendo qué modelo de isla quiere cada isla para su territorio y cómo podemos alcanzar esos retos de cara a una Canarias 2030 o incluso, si me apuras por el contenido y de la reflexión, 2050, ¿no? Ese yo creo que es el reto y también como coincido que es una oportunidad. Hoy estamos en un escenario de oportunidad. El problema es si dejamos pasar la oportunidad enfrascados en debates estériles
dónde nos podemos colocar en Canarias dentro de 20 años. Bueno, Canarias tuvo un impasse, una fecha importantísima que fue la pandemia, igual que el resto de los territorios mundiales, donde vimos qué pasaba cuando la industria turística, o donde quizá hemos sido más conscientes que nunca del peso que tiene el turismo, y no directamente los empleos que genera, sino en toda la industria indirecta complementaria, entre las que somos nosotros mismos, los medios de comunicación. Todo el mundo vive de una manera directa o indirecta del turismo. El principal desafío ante esa soledad, ese vacío, ese parón, era cómo volver a crecer. Canarias se ha recuperado de una forma prácticamente milagrosa, pero ¿hemos aprendido algo? ¿Hemos sacado alguna conclusión en el punto que está apuntando la consejera, de diversificar hacia otros conocimientos, hacia otros nichos, hacia otras industrias? Sí, yo creo que, aunque algunos hacen lectura distinta de lo del COVID, o sea, el COVID fue un parón y también un espacio de reflexión. O sea, también se generaron nuevas líneas de conocimiento que también están creciendo. Entre ellos, la movilización del 20A. El 20A es una hija directa de esa soledad que se vivió en el COVID. Es decir, el abismo de decir, ¿y si esto se para, qué ocurre, no? Entonces, no solo ha crecido el número de turistas, sino también la necesidad de reflexionar sobre el producto. Y esa línea es importante también rescatarla. O sea, y también se han generado nuevos fenómenos. Por ejemplo, el hecho social de primar la salud frente al consumo, ¿no? Entonces, también está cambiando el perfil en Canarias sobre el consumo, sobre la prioridad del disfrute en la familia. Por eso ya las Kellys no te están diciendo, no, yo no quiero más sueldo, yo quiero más tiempo con el mismo sueldo, yo quiero más calidad de vida, yo quiero tal. O sea, se están incorporando variables nuevas fruto del COVID. Entonces, esa riqueza es interesante incorporar. Yo siempre digo que uno de los desafíos que tiene el turismo es que se gasta millones en aeropuertos, en transporte, una burrada en Fitur y tal, y al final todo acaba en si la Kelly hace bien o mal la cama, y si tiene un sueldo digno, o el turista o el camarero que le brinda la bandeja, ¿no? Y si no cuidamos esa fase terminal del proceso productivo del turismo y no dignificamos también ese espacio, el sistema se cae. Entonces, también se ha detectado en el COVID, en todo este proceso de silencio, trabajar necesita también de la dignidad de la salud de los trabajadores y tal. Y yo creo que esa variable es asumible por el sector turístico. Lo hicieron cuando empezaron, cuando el turismo empezó, incluso hacía viviendas sociales. En Gran Canaria eran los hoteleros los que hacían viviendas sociales para sus trabajadores, y lo hacían porque entendían que era la forma de conseguir un producto de calidad. Esas reflexiones se han perdido en el inicio del siglo XXI y pueden ser rescatadas. O sea que hay líneas mucho más abiertas que la relación aumento de número de turistas, sino también hay otras líneas que hay que explotar, ¿no? En ese sentido, yo valoro y bueno, invito a la gente que pueda estar esta tarde en debates como el que vamos a hacer, porque lo importante es que la sociedad civil tomemos conciencia de todas estas cosas. Es decir, a veces dejamos los asuntos en manos de los que gobiernan. Yo no digo en manos de los políticos, porque políticos somos todos. O sea, yo que no estoy en las instituciones, soy político también, todos somos políticos, pero dejamos las cosas en manos de los gobernantes o de los empresarios, y nos damos cuenta que la sociedad civil tiene un papel importante en todos los retos que tiene la sociedad. Y eso, de alguna manera, desde la Fundación es lo que intentamos, que en estos grandes temas escuchemos las distintas posturas, pero que sea la sociedad civil, la masa crítica que piensa, que no decidan por nosotros, sino que seamos todos capaces, todos y todas, de decidir. Y eso supone organizar debates como esto. Por ahí va nuestro intento, ¿no? Creo que efectivamente sí que hay un cambio, y es un cambio generacional que tiene muchos prismas, ¿no? Y uno apuntaba precisamente, y es que, por ejemplo, mi padre, la generación de mi padre, que es un hombre de 60 y pico años, era feliz trabajando muchas horas porque consideraba que así sostenía a su familia, y le habían inculcado esa forma de cuidar a su familia, era invertir mucho tiempo en una lógica productiva para traer más dinero a casa para que nosotros estuviésemos bien. Creo que ahora esa generación que se crió con sus abuelos abandonada, que es la mía, ha hecho la reflexión distinta. En realidad, el tiempo de calidad es el tiempo que le dedico a mi familia. Eso, en una sociedad que se dedica al sector terciario,
exige una reflexión aún más profunda. Es decir, Canarias es una de las pocas comunidades autónomas, por ejemplo, que no tiene ley de conciliación. Cuestión que tendremos que avanzarla y será otro de los debates profundos, y que afortunadamente, teniendo la cartera de empleo, me da la posibilidad de no tener que depender en esas reflexiones de cómo podemos incorporar mejores formas y lógicas productivas. El sector privado tiene la absoluta necesidad para ganar en dignificación, no solamente en mejorar las condiciones laborales de las personas que tienen mayores cargas de trabajo, sino también tienen el reto de incorporar a otros perfiles generacionales que no solamente van a apostar por estar mejor formados, luego van a ser más competitivos y pedirán mayores recursos de esas empresas, exigirán para trabajar mayores o mejores condiciones laborales, incluidas las retribuciones, sino que la conciliación o forma parte de la estructura y la lógica productiva del propio sector, o no va a haber relevo en el sector. Y yo creo que eso, además, sumado a la falta de vivienda en Canarias y al encarecimiento después de la COVID del precio de la vida en Canarias del orden de un 33%, cesta de la compra, combustibles, energía, que son cuestiones vitales y básicas para vivir, yo creo que ese es el germen, en definitiva, de esas movilizaciones del 20A, que tienen mucho que ver con el turismo, porque por fin, y esto yo creo que también es una oportunidad, se ha entendido que el turismo no es la persona que llega, coge un hotel, coche y se pone en el aeropuerto, sino que el turismo es una faceta tan transversal que afecta a todas y cada una de las áreas de gobierno o a las áreas de gestión de las distintas capas, desde ayuntamientos, cabildos y también Gobierno de Canarias y a nivel estatal. Y eso, en definitiva, afecta a la calidad de vida del residente. Esto no se ha entendido hasta ahora, y yo creo que eso es un punto de inflexión importantísimo desde el punto de vista de la administración, pero también de la lógica productiva de las empresas en Canarias. Y ese es el reto que, desde mi punto de vista, que hay que emprender en Canarias, y teniendo en cuenta también que el reto no puede ser asumido de forma, vamos a decir, drástica, sino que tendrá que ser una transición hacia esa nueva lógica productiva. Yo creo que ahí es donde tenemos que girar. Por generar la polémica que esta tarde esperemos que sea rica y que el público pueda disfrutar de ella e incluso participar. Los ecologistas diferenciamos entre desafío y reto, ¿no? O sea, yo puedo retar a alguien y decir, quiero ganar las Olimpiadas y me pongo para ello y voy a hacer y me pongo este reto. Un desafío es un reto que, si no lo resuelve, se te convierte en contra. Y lo que tenemos por delante son desafíos, no solo retos. Sino cosas que, si no las resolvemos bien, que si el majorero no va hoy a la yarla y reflexiona, si mañana no toma posesión, le va a producir un coste. Esa es la diferencia importante entre desafío y reto. Y lo que enfrentamos es a desafíos, retos que se pueden convertir en desafíos si no los gestionamos en el tiempo. Tenemos ahí un margen en que el reto se me puede convertir en desafío si no lo abordo de forma inteligente y colectiva como pueblo. Más allá incluso de las siglas políticas. Por ponerte un ejemplo, un desafío que no hemos tocado y que espero que esta tarde se pueda debatir. Canarias siempre ha vendido sol. Vendimos sol en el plátano, en el tomate, en la caña de azúcar en el siglo XV. Por ejemplo, la caña de azúcar arrasó con Fuerteventura y desapareció y se convirtió en un erial porque se dedicó solo a la caña de azúcar. Fue un boom económico y después vino la crisis, porque era el monocultivo. Pero siempre vendimos sol. Cuando vendíamos caña de azúcar es porque los barcos eran lentos, que tardaban 6 meses en llevar la caña de azúcar. Cuando vinieron el tomate y el plátano, los barcos a vapor. El turismo viene a tomar lo mismo sol por centímetro cuadrado, pero en avión, que es la nueva tecnología de transporte. Pero siempre hemos vendido lo mismo con distintas tecnologías de movilidad. El reto del siglo XXI es que la movilidad pase virtual. Entonces, el desafío del turismo del siglo XXI es lo que decía la compañera, de ese joven que sabe de tecnología y que el turista viene y en vez de estar 10 días, está 3 meses porque vende su producto por internet, o que es diseñador de la casa Mercedes y está aquí 6 meses y diseña sus coches, o sea, o el teletrabajo, o sea, las autopistas del siglo XXI son las telecomunicaciones. Y eso va a marcar el modelo de turismo. Y eso es lo que no estamos resolviendo bien. Y como no lo estamos resolviendo bien, el turista, ¿qué hace? Dice, pues me monto por mi cuenta y me alquilo una casa en el barrio del Polvorín o en Guanarteme, y aparece el turismo vacacional, cuando eso es un fraude de ley.
porque la vivienda es para vivir, no para hacer turismo. Y distorsiona el mapa turístico de Canarias y los hoteleros tienen un problema serio que si no resuelven con seriedad los retos del siglo XXI, el turismo se va a ir a otro lado. Y ese es un desafío importante, las nuevas autopistas donde se va a mover la economía del turismo. Pero además, Eugenio, si me permite, la inteligencia artificial, que también es un componente, y las tecnologías, no solamente porque un profesional quiera venir a Canarias a teletrabajar, lo vimos durante la pandemia, algunos se han quedado, otros se han ido, esto además creo que es algo antiguo, quiero decir que no es nuevo, no ha venido, pero la inteligencia artificial sí puede sustituir algunos puestos de trabajo en las plantillas de los hoteleros. Hay un desafío ahí, Hay que además formar al personal que ya está consolidado y que es súper válido en inteligencia artificial. Estamos hablando de turismo, pero podemos hablar de cualquier sector, cosas, no solo inteligencia. Pero mira, para que te hagas un ejemplo, o sea, si yo vendo sol y playa, tendré una cola de gente que viene a comprar sol y playa. Mi unidad de beneficio es la cantidad de gente que viene a sol y playa, porque tengo un solo producto. Uno de los retos también es la diversificación. Si yo tengo 2 productos, tendré la mitad de cola. Si tengo 3 productos, tendré la cola multiplicada por 4. O sea, nosotros podemos tener los mismos 16 millones de turistas, que si en vez de estar una semana, están un mes, ya lo divido por 4. Ya con 3 millones hago la misma caja. Entonces, que hay elementos que tenemos que repensar, como es la unidad de tiempo de consumo, la diversificación del producto, donde podemos colocarnos estratégicamente, si lo pensamos bien. ¿Vale? Entonces, son cosas muy sencillas, o sea, lo único, y que ya lo hizo Canarias en el siglo XVII, ¿vale? O sea, que Canarias tenemos una memoria colectiva que también tenemos que rescatar. Eso choca con algunos discursos que he estado escuchando en los últimos meses, porque, oye, pues, aunque no se pueda contestar a todo, ¿no? Lees muchas cosas. Y aquí yo he escuchado que vivir en Canarias solo 3 meses o larga temporada, o estar en un alojamiento durante un mes, es también malo para Canarias. Y yo he hecho muchas veces esa reflexión. O sea, uno de los efectos disuasorios de, por ejemplo, la mal llamada ecotasa es precisamente disuadir a un cliente que no va a estar aquí un mes, porque el precio del paquete, entiéndase por ese alojamiento al que vamos a tasar, esa estancia, se dispararía, ¿no? Ese coste. Con lo cual, y eso pasó en Baleares, de una estancia media de 9 días, que es lo que ahora más o menos tiene Canarias, pasaron a 5,4 noches. Entonces, bueno, hay debates que yo, efectivamente, que hay que dar en la tasa por unidad de pernotación. Exactamente, entonces vincular una tasa a la pernoctación aleja ese objetivo de un cliente que esté más tiempo, consume más y es más sostenible, y yo estoy de acuerdo, a un cliente que lo queremos aquí 3 días, que consume ese único producto, porque no le da tiempo a hacer otra cosa, más que ir a la playa y conocer la cercanía, y no distribuye la riqueza por el territorio. O sea, es importante que comparemos el modelo turístico con otros sitios, pero también identificar la singularidad. O sea, el turismo balear, que a veces se usa como modelo, está a 20 minutos del continente. Entonces, por tener un dato significativo que es exclusivo de Canarias y que tenemos que gestionar, bien con tasa o sin tasa, pero nosotros tenemos 15 millones de turistas, a 10 días son 150 millones de pernotaciones que tiene Canarias. No hay ningún destino en el planeta que tenga 150 millones de pernotaciones. Y eso no es exagerado. Pues. París, que tiene 3 veces más turismo, nosotros el primer destino turístico, solo tiene 80.000 pernotaciones. Entonces, vincular turismo a pernotación. 80 millones, correcto. Y nosotros tenemos 150 millones, el doble. Nuestra tasa. Claro, pero ¿por qué? Por la distancia, por el factor distancia y la... Vale, entonces el modelo canario es un modelo periférico de turismo centralizado, en el sentido de turismo de masa. O sea, reproducimos el turismo de París, el turismo de Venecia en Canarias, el número de gente que viene como si fueran a ir a París a ver el Liceo francés. Ese es el problema, que hemos definido un modelo continental, incluso vendimos mucho tiempo que Canarias era un continente en miniatura como discurso. Entonces, el problema del modelo continental aplicado a islas periféricas es uno de los variables que hay que resolver en el tiempo, ¿no? Y que es una condición propia de la singularidad. Entonces, que son elementos sin tomar opción por nada, ni a favor ni en contra de la cotasa, pero que en el fondo lo que tenemos que identificar detrás del debate de la cotasa son esos elementos estructurales típicos de Canarias y que tenemos que... ¿Qué queremos? Sí, ¿qué queremos? Claro. Porque claro,
el qué queremos es lo que nunca nadie termina de contestar. ¿Por qué? Bueno, porque nadie... sabemos lo que queremos, ¿eh? Bueno, pero aquí nadie, por ejemplo, siempre queremos que haya 1 millón de ocupados porque queremos que 1 millón de familias tengan un sueldo. Sí, sí. Pero claro, 1 millón de familias que tengan un sueldo significa un montón de empresas y microempresas funcionando detrás de un destino que tiene unas singularidades que tú las has identificado perfectamente. Con lo cual, antes lo hablábamos fuera de micros, un día me dijeron una frase y dice, yo creo que el debate en Canarias no está centrado porque queremos cochino negro que pese poco. Y eso no existe. Entonces, sí tenemos que identificar esos desafíos. Fuera de micros decíamos, efectivamente, yo coincido. Primero hay que identificar los desafíos, protocolarizar. Antes decíamos, vaya, a mí un ayuntamiento me pide una avenida marítima y yo solicito informe a Transición para que Transición informe si esa avenida marítima se la va a comer la mar. Yo creo que es la única consejería que lo ha hecho. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos evidentemente un desafío y es donde ya la comunidad científica nos advierte de un riesgo. ¿Para qué vamos a invertir dinero público en algo nuevo, en una infraestructura nueva que va a tener una vida útil de 10-15 años? Es un fraude al contribuyente desde mi punto de vista. Claro. Podemos hacer otras cuestiones que sean para el disfrute de la costa en un periodo normal de tiempo que nos advierta, oye, pues en lugar de un cemento, poner una pasarela móvil que luego se pueda retranquear, es decir... Sí, que sea flexible. Exacto. Entonces, lo que nosotros tenemos que contestar, y yo creo que en Fuerteventura tienen que contestar, es qué modelo de isla quiere. ¿Por qué? Porque Fuerteventura está a tiempo de responder esa pregunta. Fuerteventura hay otras islas, ¿eh? Sí, bueno, y las Islas Verdes también. Pero mira, por poner otro elemento y arriba de la mesa... Y escúchame, que yo he ido a islas donde me han dicho que yo... mis compañeros que me acompañaban en ese momento estaban ahí, yo salí temblándome, porque un responsable público dijo, mientras más camas mejor. Yo pegué un pincho en la silla, porque yo dije, yo digo esto en Fuerteventura, y me tengo que ir, en Fuerteventura, en Tenerife, y me tengo que salir de la rueda de prensa o decir al señor que está al lado mío, pero hay 2 Canarias, o incluso, si me permites, hay 3 Canarias. Bueno, 3, ahí están las Islas Verdes, las Islas Capitalinas, y las periféricas. Y Lanzarote y Fuerteventura, que vamos a llamarle Islas Marrones. El eje oriental. Estoy disfrutando, por ejemplo, con el debate. Sí. Ustedes están adelantando el debate. Pero bueno, quedan muchos elementos. Pero solo por ponerlo, lo grande. Por ejemplo, cuando hablamos de qué queremos, por poner solo un detalle, entre el año 1997 y 2007, en Canarias se puso de moda eso de quitar las postales que todos vendíamos de Fuerteventura bonita y tal. Desaparecieron las postales y todo el mundo compraba cámaras de fotos desechables. En Canarias hay 15 millones de turistas ahora, pero en aquella época estábamos en 9 millones. 9 millones durante 10 años por cámara son 150 millones de cámaras. Eso no es real porque no se produjo eso. Pero sí tenemos nuestros vertederos, nada más y nada menos, en torno a 50, 60 millones de cámaras con productos químicos, con productos desechables, porque el mercado se puso de moda que queríamos hacer fotos rápidas desechables y no tuvimos los reflejos de decir, no señor, eso en Canarias no lo dejamos entrar. Y ahora tenemos para generaciones futuras en nuestros vertederos, en nuestros acuíferos cuando llueve, 60 millones de cámaras con productos. Entonces, sí hay elementos que tenemos que filtrar y no le tiembla el pulso a Estados Unidos cuando cogió al presidente de Ríos y lo metió a la cárcel por delincuente. Y estuvo en la cárcel por delincuente. Tuvo la valentía de hacerlo. Porque su técnica se instala en los espacios naturales emblemáticos de forma ilegal y corrupta y lo ha hecho en todo el planeta. Pues eso, en Fuerteventura se le podemos decir que sí, pero con condiciones. O sea que sí tenemos que tener una línea roja. Vamos a no meter en colores. No tiene línea roja. Vamos a ponerlo línea arcoíris para que nadie se sienta aludido, ¿no? Pero sí que creo que hasta más bonito. Deberíamos tener un arcoíris que defina la lluvia que nos va a llegar en la próxima primavera. Por supuesto. Qué bonito, por favor, Eugenio. Creo que sí podemos apostar. Pues. Yo estoy encantada con este debate porque, fíjate, yo hasta ahora siempre he encontrado un modelo de confrontación. Y siempre he dicho, con esta consejería hay poco que confrontar, porque yo soy bastante, y con todo el equipo que compone la consejería, yo creo que hemos abordado retos y lo vamos a abordar en el futuro, debates muy importantes. El vacacional es uno, que el vacacional no es el propietario que pone la vivienda en vacacional, que detrás del vacacional hay mucha otra cosa, que estaba la gestión inmobiliaria, la gestión del suelo residencial, las capacidades de carga, es decir, hay un volumen de debate detrás que no se ha querido dar,
oye, yo tampoco soy la que maneja el debate, ni tampoco la que es ejemplo de nada, pero sí que es verdad que una ley de este calibre creo que tiene muchos pros y muchas aristas que nos han tocado durante todo este tiempo. Y estaba hablando antes de la ley de ordenación y la ley 2/2013, que siempre se ha dado en torno a un debate inmobiliario de camas. Y yo creo que ahora eso hay que cambiarlo y girarlo. Sin embargo, todo. tú que eres majorera, mis hijos son medio majoreros y no tengo más aquí que eso, que mis hijos son medio majoreros, o sea que estoy limitado. Pero a mí me alucina la creatividad de los majoreros. O sea, eso de un majorero que empezó a vender turismo, que era, pase usted una cabra majorera, por ejemplo, ¿no? Pues mira, me está ahorrando. Y esa es otra de las variables que quiero meter. Podemos trabajar un turismo que calidad no equivalga a factura o a tarjeta Visa. O sea, yo puedo obligar al turista a decir... Es que eso también es importante. Debate, una cosa es el turismo de lujo y otra cosa es el turismo de calidad. Por eso, entonces, yo puedo decirle al turista, oiga, usted viene y un día a la semana lo dedica a hacer repoblación forestal. Y esa es su contribución ambiental por la huella de carbono del transporte. Y usted no me lo paga en dinero, me lo paga en colaboración social. O sea, el turismo social tiene una dimensión profunda en la cultura europea. O sea, así se inició el turismo. El turismo europeo iba a colaborar. Y eso vamos a rescatar. Y ese es un patrimonio que tiene Europa y que nos puede servir de activo. Entonces, artículo 185 de la ley del suelo. Sí, está por inventado. ejemplo, entonces, y te digo plantar bueno, señores, como ayudar a seguimos un esta trabajo tarde, social. Exacto. Total, o sea, Exacto. y esa Van a echar, que nos van a puede ser su ecotasa. Esa puede ser su ecotasa. Bueno, esto era un Ecotasa no tiene aperitivo. por qué ser monetaria, puede ser, oiga, usted la tasa la paga haciendo una mejora Sí, esos ambiental del ejemplos, destino donde está. de hecho, ya existen en los lugares, por ejemplo, donde se desarrollan festivales, ¿no? Claro. de música, que reciben grandes entradas de personas que para entrar, es decir, para poder comprarse la entrada, después tienen que dedicar unos días a la reforestación. Esto Por existe ejemplo, y se hace y claro, funciona. Es más, te puedo decir, la TUI, que es un gran operador turístico, hace años le preguntó a sus usuarios, ¿usted está dispuesto a pagar una tasa de destino para mejorar porque es un sitio que le gusta volver? Y dice, sí. ¿Y ustedes saben que la TUI tiene una ecotasa privada y tiene un centro medioambiental mejor que el del gobierno de Canarias, montado con dinero de la ecotasa que pagan los turistas que vienen a Canarias? Y en Baleares. Eso, en Baleares. Entonces, es una ecotasa privada y que la gestiona la TUI muy inteligentemente para su política. Bueno, o sea, que sobre hay todo, que repensar todo eso. Exacto, que no nos quedemos únicamente en los titulares, que la ecotasa también tuvo un momento de disparo enorme, se explicó, además se explicó también por parte del presidente de los Populares de Canarias, lo hizo en una entrevista también aquí, junto con Jessica también en otra ocasión. Bueno, se ha intentado explicar, pero luego se dan cuenta que ha pasado el verano y ese debate también se ha diluido, como el de las tierras raras, por ejemplo, en Fuerteventura. Volverá a partir de septiembre, estoy segura. Bueno, adaptabilidad y futuro y visión es lo que creo que hoy nuestros primeros invitados han intentado desgranar de lo que va a ser esta tarde un debate que ya se avecina, Felipe, como intenso. Sí, edificante. Ya ha comenzado, ahora vamos a seguir hasta a las 7:30, lo visibilizamos en Tiscamanita, en la Casa del Maestro, y nada, les invitamos a todo el que nos está escuchando y viendo, pues que pueda participar. Ahí les esperamos. Tarde, claro que sí. Una tarde de un 29, despedimos el último jueves del mes de agosto y ya ven que lo hacemos con uno de los grandes temas que está presente las 52 semanas del año en Fuerteventura. Felipe, Eugenio, Jessica, muchísimas gracias. Nos vemos hoy a las 7:30. Nos vemos a la tarde. Un abrazo. Bueno, nos vemos a las 7:30 y nosotros les dejamos ahora sí con Benito Morales y todo el equipo de invitados. Este sábado se celebra esa gran luchada, solteros contra casados, en el Terrero de Antigua.